Ok, a ver, ahí está. Entonces, para hoy, tengo planteado o tengo en mente que podamos resolver o al menos armar la estructura necesaria para poder desarrollar ambos o estos dos ejercicios en Excel, ¿verdad? De eso queda un poquito más como para que se lea. Evidentemente, se trata o se tratan de ejercicios que tienen una aproximación normal o evidentemente sufren una distribución normal. ¿Ok? Esta gráfica nada más sería para ayudarnos a ir haciendo ítem por ítem de una forma que pueda ser más visual, ya que en el Excel, como vamos a ver enseguida, todo queda, digamos, de una forma un poco más difícil de interpretar, ya que todos son comandos, fórmulas o números nada más. Ok. Antes que eso, les recuerdo que para complementar lo que vamos a ver hoy, sería bueno que se puedan ver las clases asíncronas, en donde también se van a explicar otros tipos de ejercicios o otros ejercicios inclusive. Nada más me parecería interesante de repente resaltar esta parte antes de empezar con el desarrollo, ¿verdad? Justamente en uno de los videos se explica de vuelta y ya en una gran profundidad cada una de estas funciones. El día de hoy no sé si vamos a utilizarlas todas, pero lo intentaremos, ¿verdad? Entonces, en Excel no hace falta que yo agarre y formule, así como está en el formulario de ustedes, ¿verdad? No hace falta que yo grafique o escriba la función de la curva de la campana de Gauss. Recuerden que tiene una función, es una fórmula, y es realmente algo complejo, ¿verdad? Y si voy a estar cargando de esa forma en Excel, sería como un despropósito, ¿verdad? Sería un despropósito por el hecho de que el Excel mismo nos facilita a nosotros el análisis de este tipo de ejercicios, ya que nos dan ciertas funciones ya como que establecidas, ¿verdad? Entonces yo puedo tener dos tipos de distribuciones normales. Por un lado, sería lo más general posible, que es una distribución que que sigue una distribución normal. ¿Ok? Sigue la curva que es la campana de Gauss. Cuando uso eso, o cuando tengo esos datos, en general me lo debe especificar el ejercicio o el enunciado. Entonces yo estaría directamente usando una función llamada distribución o dist.norm.n. Esto lo único que significa es que es una distribución normal. Ahora bien, eh, hay situaciones en donde la distribución normal con la que tengo que trabajar es una distribución normal estandarizada. Entonces van a ver que eventualmente, como aparece aquí, hay funciones que tienen un nombre y seguido estándar, ¿verdad? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando dice estándar, se trata de una distribución estandarizada. Y para ello tenemos que recordar que una función de distribución normal estandarizada es aquella que tiene como media que valor cero y como la desviación estándar 1. Esa es la distribución estándar normalizada. Entonces, fíjense que para utilizar esas funciones, yo debo tener la certeza absoluta que estoy trabajando con una distribución normal estandarizada. De vuelta, no es el caso de la mayoría de las situaciones. De lo contrario, ¿cómo nosotros procedemos? En general, cuando agarramos nuestro formulario y buscamos la tabla y buscamos, no sé si recuerdan, la Z, lo que realmente nosotros hacíamos era una especie de cambio de variables, un ajuste para estandarizar una distribución normal. Es decir, yo quería hallar la probabilidad de X, ¿ok?
como mi distribución normal no era estandarizada, entonces calculaba qué valor de z le correspondería a esa x. Ese valor de z corresponde a una distribución estandarizada. ¿Ok? Quizás sin saber, de repente, o lo que espero, a sabiendas, lo que hacíamos cuando utilizamos la tabla de z normal era estandarizar una distribución normal. ¿Ok? De vuelta, en este caso, o cuando trabajamos con Excel, quizás eso de buscar la z, buscar en la tabla el área acumulada, etcétera, ya no sea tan necesario, puesto que hay funciones que son más directas. Entonces, es lo que vamos a practicar. Y por último, fíjense que a diferencia de una distribución binomial, la distribución normal trabaja me colgué, ¿verdad? Trabaja con variables continuas. ¿Ok? Entonces, no es el caso hoy, pero cuando tengan una distribución binomial y quieran ajustar o ajustar a una distribución normal, tienen que hacer un ajuste. ¿Recuerdan? Del 0,5. Eso estaríamos explicando quizás en otra clase posible de refuerzo si es que lo hace falta, o directamente ya en las grabaciones asíncronas. De momento vamos a tratar ya de arrancar con algo un poco más entretenido, ¿ok? Esta imagen voy a dejar ahí y cada vez que quiera utilizar una de las funciones voy a volver de forma a poder ir explicando lo que vamos a hacer. Entonces, vayamos al primer caso y tratemos de plantearlo, ¿ok? Dice lo siguiente: la media de los pesos de 500 estudiantes en un colegio es de 70 kilogramos y la desviación típica es de 3 kilogramos. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, ya me lo indica, hallar cuántos estudiantes pesan. Y me da 5 ítems. Me dice entre 60 y 75 kilogramos, más de 90 kilogramos, menos de 64 kilogramos. El ítem 4 dice 64 kilogramos. Y el último dice 64 o menos. ¿Ok? Entonces la idea es la siguiente. Fijémonos para el ítem. Ok, vamos a leer de vuelta. No leer de vuelta, sino que resaltar algunos datos. Lo primero es que yo sé que voy a trabajar con 500 estudiantes. Los valores que yo logre sacar de las distintas funciones podrían ser o el valor de la variable x, o el valor de la z normal estandarizada, o el valor de la probabilidad para tal suceso. Fíjense que lo interesante o algo que me pregunta es cuántos estudiantes y distintas cosas. Pesan más que tanto, pesan menos que tanto, pesan exactamente tanto. Entonces cuando me pide cuántas personas, cuántas máquinas, cuántas piezas, cuántos estudiantes, realmente lo que tengo que poder lograr es calcular la probabilidad para que ocurra lo que yo quiero y multiplicar por la cantidad de intentos, de objetos, de resultados, de materia prima o de estudiantes, como en este caso. Ok, ¿por qué recalco eso? Que quizás yo sé que de repente es muy básico para ustedes y que ya la mueven, ¿verdad? Pero realmente cuando estamos resolviendo muy rápido o muy concentrados, nos olvidamos de calcular la probabilidad y multiplicar por la cantidad. Y fíjense que hicimos todo el trabajo, pero nos faltó multiplicar por algo, ¿verdad? Y la verdad que no es la respuesta correcta en ese caso. Por otro lado, siguiendo con el análisis, ¿verdad? Me doy cuenta que aquí lo que me da de 70 kilogramos se trata de la media. Entonces fíjense que yo conozco el valor de la media.
Al darme cuenta, o al decirme que una media es 70 y una desviación de 3, yo me doy cuenta que una distribución normal cualquiera, no es estandarizada. ¿Ok? Por otro lado, me da lo que sería la desviación típica, valor de 3. Desviación típica en general acostumbramos a simbolizarlo con sigma. ¿Ok? Y evidentemente me dice se distribuyen de forma normalmente. A partir de ahora sí voy a hacer el análisis. Vayamos a analizar primeramente el ítem A. Me dice entre 60 y 75 kilogramos. ¿Ok? Lo que yo sé, evidentemente, cuando trabajo con una distribución normal, es que el valor central, el que se ubica exactamente en la mitad de la dispersión de datos, sería evidentemente la media. Entonces yo quiero graficar, yo podría decir aquí se ubica la media, que sería esta franja central. ¿Ok? Ese valor de media, evidentemente en este caso, yo lo conozco y vale 70 kilogramos. Fíjense que en general, cuando sacan una gráfica o si ustedes mismos buscan, siempre les va a dar la instrucción o la forma de una campana cualquiera, le va a dar marcado el eje principal o el eje del medio, que sería la media, y como se muestra en este caso, dos otros ejes verticales paralelos al de la media. En general, esos ejes corresponden al valor de la media más una desviación y a la media menos una desviación. ¿Ok? Entonces, esto sería la media más, esto sería la media menos. ¿Ok? Si yo tengo la media de 70 y la desviación de 3, este valor de aquí sería 73 kilogramos y este valor aquí sería 67 kilogramos. ¿Por qué en general me dan esos datos? Realmente lo que ocurre es que dentro de la zona que se ubica entre la media menos una desviación, perdón, la media menos una desviación y la media más una desviación, yo puedo tener la certeza que en ese rango de valores, entre 67 y 73, en este caso, tengo la mayoría de los alumnos, en este caso, o tengo la mayor probabilidad o concentración de valores. Fíjense que en toda esta zona, si mal no recuerdo, equivalía a un área de 66% aproximadamente. Es decir, que en este rango de 67 a 73 yo tengo aproximadamente el 60 y algo por ciento de los alumnos. ¿Ok? Recordemos otra cosa, la campana de Gauss, además de todas esas propiedades que vimos, es muy interesante porque el área bajo la curva es igual a 1. Quiere decir que el área total representa la totalidad de probabilidades de los casos. Por lo tanto, es 1. ¿Ok? ¿Cómo funciona? La idea es calcular el área entre un tramo, dependiendo de lo que me soliciten, para luego calcular la cantidad de alumnos. Entonces, voy a copiar esta gráfica y vamos a ir haciendo el ítem A aquí. Pero nada más chico. Algo así puede ser. Aquí, ítem A. Fíjense que la media evidentemente sigue siendo 70, de hecho no varió. ¿Ok? Y vamos a trabajar con esa. Para el ítem A, me dice que estén entre 60 y 75 kilogramos. ¿Ok? Entonces la idea es ubicar aquí donde se encuentra el valor de 60 en mi gráfica. Evidentemente al ser menor a la media, se encontraría un poco más para la izquierda. Voy a colocar, supongamos que se encuentra aquí, el valor de x igual a 60. Y el otro valor me decía 75, por lo tanto sería un poco más para la derecha. Sería algo por aquí.
¿Ok? Entonces lo que me pide realmente es calcular el área comprendida entre justamente esos dos límites. Pero fíjense que si yo calculo el área, evidentemente me saldría menor a 1. ¿Ok? En el caso límite de extender 60 a lo más pequeño y 75 a lo más grande posible, sería igual, menor o igual a 1. Pero me sale un porcentaje. Entonces, para poder responder el ítem 1, lo que debería calcular es el área o el porcentaje del área, que sería una probabilidad de ocurrencia de lo que yo estoy solicitando, y la respuesta entonces sería la cantidad de alumnos por dicha probabilidad. Y es por. Entonces, al final de cuentas, esta es la respuesta que yo quisiera lograr. Entonces, ¿cómo haríamos? Fíjense que si yo resolviese de forma utilizar la tabla como estamos acostumbrados, fíjense que en nuestra tabla la z tiene un área máxima de 0,5. Quiere decir que siempre la z yo mido desde la mitad, o el área comprendida siempre mido desde la mitad. Entonces, si yo lo hubiese resuelto con el libro, yo hubiese calculado esta área y lo hubiese calculado la otra parte. Entonces sería 0, no sé cuánto más 0, no sé cuánto. ¿Ok? En Excel es un poquito distinto. En el Excel, lo que me da es siempre desde la izquierda hasta el valor que yo quiero solicitar. Es decir, me da la suma del área acumulado. Es decir, si yo utilizo la función distribución normal X, o sea, normal N, con X como el límite, media desviación estándar, y coloco aquí al acumulado, lo que realmente me va a dar cuando coloque X igual a 75 sería toda esta área. Y cuando coloque 60 sería toda esta área. Entonces, la idea sería hacer la probabilidad para X igual a 75, perdón, menor o igual a 75, probabilidad para X menor o igual a 60, y mi respuesta, probabilidad de la respuesta, sería entonces esa diferencia. ¿Ok? Opa, ahí le incluí el signo. Entonces vamos a resolverlo eso ahora. Entonces cuando voy al Excel, voy a tratar de hacer esto, por mantener mis datos siempre en pantalla. Lo ideal sería, ahora mismo vamos a trabajar sin tener tanto en cuenta, digamos, la visualización o el formato, ¿ok? Entonces quizás de repente lo que me interesaría sería saber con qué cantidad de datos estoy trabajando, si es que me lo da, si es que no, no hay problema. Trabajar, saber cuál es la media y cuál sería la desviación. ¿Ok? Y entonces si ya me decía de entrada que era una distribución normal estandarizada, yo tendría que saber que la media se trata de un valor 0 y la desviación es de valor 1. En este caso, la cantidad es de 500, la media me decía 70 kilogramos y la desviación era de 3 kilogramos. Entonces fíjense que estos serían datos que la idea sería no volver a tocarlos. Es decir, estos serían datos proveídos, de forma que no me gustaría jugar con ellos. Entonces ahora me piden, vamos al ítem A. Puedo colocarlo así, A, y decir entre 60 y 75. Entonces vamos a tratar de resolverlo. De vuelta,
según nuestro análisis, dijimos que íbamos a hallar el área acumulada hasta 75, el área acumulada hasta 60 y directamente hacer la diferencia. Entonces, ¿cómo sería el proceder? Fíjense que el comando que utilizaríamos para poder calcular el área comprendida hasta la variable x es esta que está aquí. Distribución.normal.n. Entonces me voy aquí. Si yo no sé, no recuerdo el comando exacto, fíjense que a medida que voy escribiendo me dan distintas opciones. Yo sé que es distribución, normal, perdón, norm, punto, y fíjense que aquí hay varias opciones. El primero, el que dice normal.estándar, recordemos que es para una distribución estándar. Y aquí les da la indicación. Tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. No es nuestro caso. Nuestro es este. Y fíjense que devuelve la distribución normal para la media y la desviación estándar especificadas. Coloco. Me dice entre 60 y 75. Fíjense que aquí para el valor de la x yo puedo escribir en el comando. Directamente puedo escribir en la fórmula. ¿Ok? Evidentemente me marca en negrita que es el valor que debo insertar ahora. Se ve un poco chico, pero cuando lo practiquen se van a dar cuenta. En general, para separar distintos argumentos, lo que puedo hacer es poner punto y coma o coma dependiendo de la versión del Excel. En mi caso es coma, por eso lo coloco como coma. Luego me pide insertar la media. Entonces la media, yo sé que se trata de el valor de 70. Fíjense que de momento yo siempre voy a trabajar con esa misma media. Entonces yo puedo anclar ya de entrada el valor de la media, ya que puedo estar arrastrando y copiando esta misma fórmula para no tener que escribir varias veces. Y por último me pide, o sea, antepenúltimo me pide la desviación estándar. De vuelta selecciono y voy a anclar por las dudas, por si es que quiero ahorrar tiempo copiando y pegando. Y por último, me dice función de distribución acumulativa o función de probabilidad bruta. Vamos a corroborar luego qué significa cuando coloque función de probabilidad bruta o inclusive les puedo dejar plantear qué ocurre cuando marcamos eso. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Escribir verdadero o falso, verdadero si es acumulada, falso si es bruta, o 1 y 0. 1 corresponde a verdadero, 0 corresponde a falso. Entonces, en este caso, yo voy a colocar 1 porque, de vuelta, quiero el área acumulada hasta ese valor. Hasta 75. Entonces, coloco el 1 y tendría que cerrar el paréntesis. Dale un valor, cualquiera. ¿Sí? Fíjense, para digamos, tener una forma un poco más, eh, más programada, por así decirlo, en vez de colocar 60 aquí, yo podría haber dicho entre 60 y 70, por ejemplo. Y qué sé yo, a estos darles algún color llamativo. Entonces yo sé que esos son valores que pueden ser variables. Entonces aquí dejo así, entre 60 y 70. Entonces aquí lo que tendría que hacer es ajustar este valor de 60 y utilizar el valor de esta celda. Entonces eventualmente alguien me dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero entre 60 y 70, yo quiero entre 65. Entonces yo cambio nomás el valor y ya se va actualizando el resultado. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí y esto voy a ordenar de vuelta acá. Entonces esto sería probabilidad para x, nosotros está el menor o igual a 60. ¿Sí? La misma idea, pero ahora en vez de 60 estaríamos utilizando el otro límite, que era 75 era. 75. Ok.
Entonces fíjense que yo tranquilamente puedo agarrar esto, copiar, pegar aquí y cambiar nada más la celda. Entonces me ahorro bastante tiempo. Ahora, si no quiero hacer eso, de vuelta entonces me queda escribir distribución.norm.n, abro el paréntesis, selecciono la X, hago el separador del argumento, coloco la media, coloco la desviación luego y el acumulado. Ok, fíjense que al final de cuentas me arroja el mismo resultado. Es por eso que les dije que de repente estos valores yo los puedo mantener ya de forma fija. Ok, el ítem A era entre 60 y 75. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al calcular entre 70 y, o sea, para este valor de 0,95, fíjense que supera el valor de 0,5. Si nosotros de vuelta utilizamos la tabla de la Z normal, a nosotros no hubiese salido 0,45. ¿Verdad? Porque sería tan solo este tramo el que nosotros hubiésemos calculado. Sin embargo, lo que me da el Excel es toda esta área acumulada. Es por eso que para tener la probabilidad entre 60 y 75, lo que realmente tendría que hacer es la resta. Entonces, el mayor menos el menor. ¿Ok? Y si ahora quiero saber la cantidad entre 60 y 75, ¿ok? Lo que me queda es saber la probabilidad de ocurrencia en ese tramo y multiplicar por la cantidad de alumnos o personas con las que yo estoy testeando. Me sale 475,89. ¿Ok? Fíjense que aquí pasa una cosa. Me preguntan cuántos alumnos o cuántas personas. Fíjense que cuando yo trabajo con personas, yo no puedo decir 475,8 personas están vivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un valor, o mejor dicho, que las personas se miden como si fuesen variables discretas. Es decir, solamente puedo trabajar con la parte entera. Entonces, realmente mi respuesta es 475,89. Ahora, yo no puedo decir 475,89 personas. Yo tengo que redondear. Puede existir la posibilidad de que alguien redondee para arriba y dejar en 476 personas. Ahora, 476 personas realmente es un poquito mayor a la posibilidad o a la probabilidad real. Entonces, yo tranquilamente podría decir 465 personas. Entonces, el ítem A son, qué sé yo, 475 estudiantes. ¿Cómo puedo hacer eso para no tener que escribir aquí? Si yo tranquilamente puedo usar el comando redondear. Fíjense que para redondear hay cantidad de valores, de comandos. Está el redondear a un múltiplo, es decir, redondea al múltiplo más cercano de 5, por ejemplo. O de 6, o de 2, o de 3, de acuerdo al que yo quiera. Redondear al número impar más próximo, redondear al número par más próximo. Redondear, este es el redondeo por defecto. Redondear a más. Siempre que haya un pequeño exceso, lo redondea. O redondear menos. No importa si hay un exceso o coma 8, lo redondea para el número entero. En este caso yo utilizaría redondear menos y ahí selecciono esta celda. Perdón, no olviden. Me pide siempre el número de decimales, en este caso 0. Me da la parte entera nada más. ¿Ok? Podemos pasar al ítem B.
Ahora sí, ya sé que están un poco más al ritmo, vamos a ir más rápido. Ítem B. Fíjense que el ítem B me pide más de, voy a dejar aquí, puedo copiar el formato de esto para que tenga el mismo formato de la celda de colorcito, kilogramos. Entonces más de 90. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo debería calcular? Vamos a plantearlo de vuelta. Fíjense que para el ítem B, yo necesito lo siguiente. Ítem B era más de 90. Entonces, mayor a 90 kilogramos. Entonces, de vuelta lo ubico en la media. Sigue siendo la misma. Y aquí me gustaría conocer este valor que está aquí. X igual a 90. Como el ejercicio me pide más de 90, entonces el área que yo quiero calcular es esta. Esta es el área de interés. ¿Sí? Por lo tanto, mi respuesta sería la normal por el área. Al final de cuentas, esa área es la probabilidad que ocurra que cada alumno tenga más de 90 kilos. Entonces, ¿cómo deberíamos calcular? Fíjense, el Excel de vuelta lo que me da es el acumulado hasta el valor que yo lo defina. Entonces, si yo calculo el valor acumulado hasta 90, me va a dar toda la otra parte. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es 1 menos eso. Y tendría el valor de el área deseada. Entonces, voy a llevarlo esto un poquito más para acá, para que se vea. Y aquí. Entonces yo podría decir probabilidad para tener un valor de 90. De vuelta, fíjense, yo puedo estar escribiendo o puedo directamente copiar esto, pegar aquí y fijarme que utilice el valor de 90. ¿Ok? Si esto queda marcado en otro lado, lo único que tendría que hacer es arrastrar y poner 90. Puedo hacerlo eso ya que la media y la desviación siguen siendo los mismos valores de antes. Entonces ahí, ok, justamente lo que pregunta el compañero en el ítem A, quería llegar en el ítem C o D. Quería explicar ahí qué ocurre. ¿Ok? Y lo que pasa aquí también. Fíjense que me sale 1. Pero realmente ese valor de 1 quizás no sea exactamente 1, sino que será 0,99999 y un valor muy cercano a 1. Entonces lo que puedo hacer es ir aquí, donde dice el número, y agregarle los decimales. Esto lo único que hace es mostrarme más decimales de forma que yo sepa el número real. Cuando yo, fíjense, escondo los decimales, ya me marca 1 porque es un número muy cercano. Lo que quiero mostrarles aquí es que realmente no es 1, sino que un valor muy próximo a 1. ¿Está bien? Ahora, lo que yo quería realmente era la probabilidad de que sean mayores a 90. ¿Cómo lo consigo? Lo consigo haciendo 1, que sería el área total, la probabilidad total, menos la probabilidad que sean menores a 90. Hago la resta y sale un número bastante pequeño. Ahora sí, puedo calcular la cantidad, puse así, cantidad mayor a 90. ¿Sí? ¿Cómo hacía? Directamente la probabilidad para que sea mayor a 90 multiplicado por la cantidad de alumnos, medidas, veces que probé, intentos, etc. En este caso, por la cantidad de alumnos. Me sale un valor bastante pequeño que al final de cuentas yo no puedo dar esa respuesta porque no puedo decir son 0,00003 alumnos. Entonces mi respuesta correcta, sería decir son o no sé o como
¿verdad? Aquí fíjense que vamos a aplicar la misma idea. Vamos a redondear para abajo y redondeamos para abajo el resultado. Esto de aquí. Son 0, en este caso, estudiantes. Entonces, son 0 los que podría decir yo que tienen mayor a 90 kilogramos. ¿Ok? Voy a aprovechar a responder la pregunta de Miguel justamente en el ítem D. ¿Ok? Contame un ratito hasta ahí, Miguel. Entonces, fíjense, aquí ya respondí el ítem A, perdón. Aquí respondí el ítem A, aquí respondí el ítem B. Vamos a seguir. Voy al ítem C. El ítem C me dice menos de 64 kilogramos. Entonces aquí corrijo. Fíjense como que yo estoy haciendo siempre en una misma o en un mismo formato, donde pongo los límites aquí, aquí las fórmulas y aquí las respuestas, como que yo puedo tranquilamente empezar a copiar y pegar los distintos comandos. Eso de forma de ahorrarme un poquito más de tiempo. Yo quiero ahora la probabilidad que sea menor o igual, perdón, menor o igual a 60, menos de 60. Entonces, menos de 64, por ejemplo. O puede ser menos o igual a 64. ¿Ok? Aquí faltaría esclarecer si le incluye o no le incluye. Voy a poner menor a 64 y luego justamente en el último ítem lo explicaré. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense, como yo copié y siempre copia la idea que está metida en la celda, es decir, utiliza siempre la media, siempre la desviación y siempre la casilla que está 2 arriba para el valor de la variable x. Fíjense que al copiar y pegar aquí ya directamente detectó el valor de 64, la media y la desviación. Entonces, yo tranquilamente ya sé la probabilidad para que un alumno tenga menor a 64 kilos. Y es igual al 0,023 o, si quiero decirlo en porcentaje, esto debo multiplicar por 100, ¿verdad? O colocar aquí el valor de porcentaje. ¿Ok? Ahora, me dice menos, entonces es directamente esto. ¿Sí? Yo puedo hacer entonces esta misma idea. Crear esta celda y poner aquí cantidad B es mayor a 90 es menor a 64. Y fíjense que aquí yo no coloqué bien la fórmula porque cuando multipliqué por la cantidad yo no la anclé. Vamos a corregir. Voy a poner multiplicado por la cantidad y anclar esa celda. De vuelta me sale 11, tantos alumnos. Mi respuesta, por lo tanto, sería solamente la parte entera. Son, en este caso, 11 estudiantes. Pienso que este fue el más sencillo, por así decirlo, porque fijémonos aquí cómo sería nuestro planteamiento para el ítem C. Para el ítem C, el planteamiento sería lo siguiente. Borrar esto como para que no se nos encime los datos. El ítem C. Para el ítem C me pide menor a 64 kilogramos. Entonces, de vuelta, yo en mi mente ubico esto. Fíjense que resolver aquí los ejercicios son mucho más rápido que resolverlos como utilizamos mediante las tablas. ¿Por qué? Porque ya directamente me da el acumulado hasta el valor de la variable x. Sin embargo, con la tablita me da medido desde la media, el área comprendida en la curva desde la media hasta el valor de la variable que yo quiero definir o hasta el valor de la z. ¿Ok? En este caso me pedía 64. Entonces encuentro, 64 está por aquí. Y lo que me pedía el ejercicio sería esto. Entonces esa es el área de interés. Esa es la probabilidad de interés. Es directamente aplicar una vez el comando y ya está.
¿Ok? Que es justamente lo que hicimos. Directamente hasta 64 y ya estaba. ¿Qué ocurre en el ítem D? En el ítem D me dice exactamente un valor de 64 kilogramos. ¿Ok? Entonces yo de vuelta pongo aquí el valor de mu, 70, y el valor aquí de 64. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense que yo estoy trabajando con variables continuas. Es decir, alguien puede pesar 63,999999 o alguien puede pesar 64,00001 kilogramos. ¿Ok? Entonces, el valor exacto cuando se trata de una variable continua o una distribución continua, el valor exacto para 64 o la probabilidad para que x sea 64 es directamente 0. Entonces, cuando yo trabajo con valores que son variables continuas y me pide la probabilidad exacta para un valor, es 0. Es 0. Entonces yo tranquilamente aquí, inclusive sin exactamente, sin ningún cálculo, yo tendría que estar capacitado para decir, perdón, no era, ¿sí? Son 0 estudiantes. Yo voy a colocar en negrita. ¿Ok? Cuando tenemos que los valores o las variables son de una distribución, perdón, cuando esas variables son continuas, entonces la probabilidad para que ocurra exactamente un valor es 0. Es 0. ¿Por qué? Porque si yo quiero empezar a hacer el límite, yo podría hallar el área acumulada entre 64,00000001 y restarle con el área acumulada entre 63,999999999. Y a medida que sea mucho más específico, va a ser para el valor exacto de 64. Y ahí, evidentemente, siempre va a ser 0. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando hacemos distribución binomial y hacemos una aproximación a una distribución normal? Eso se usa mucho. Y, por ejemplo, en la clase síncrona hay un ejercicio que es de un dado. Se tira un dado, perdón, se tira una moneda, ¿verdad? Y pregunta cierto tipo de cosas. La probabilidad para que tantas veces sea cara o tantas veces sea en cara o para que sea exactamente 3 caras. Ok, cuando se tiene la distribución binomial y se aproxima a la normal, es decir, yo sé la probabilidad de éxito, que es P, por ende sé la probabilidad de no éxito, que es Q. Había una fórmula que ustedes en el formulario mismo, yo no tengo a mano, de cómo poder convertir la media y la desviación. La media era igual a n por p y la desviación era la raíz de n por p por q. En el caso que hagan esa aproximación, ahí tienen que hacer el ajuste. Es decir, ahí, por ejemplo, me hubiese pedido la cantidad, la probabilidad para que den 64 éxitos. Ahí yo iba a tener que hacer el ajuste de calcular 64 menos 0,5 y 64 más 0,5 y ahí un intervalo pequeño. Pero eso es cuando trabajo con una distribución binomial como distribución inicial, por ejemplo. Es decir, cuando yo sé la probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso de una situación. ¿Ok? Pero
En este caso no tenemos eso. Por eso les digo, sería bueno que se puedan complementar con ese ejercicio que voy a colgar más tarde. ¿Entiendes? Esa es la idea. En este caso, 64, 64,01, 64,02, 64,03, todos son pesos posibles. Entonces, para que dé exactamente un valor es cero. Entonces, fíjense que si a mí me pedía menor a 64, menor o igual a 64, daba exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la probabilidad para 64 es cero. La probabilidad para 64 es cero. Entonces, viendo eso, yo puedo responder el ítem E, que sería el último si no me equivoco. Fíjense que para el ítem B me pide 64 sea 64 kilogramos o menos. ¿Ok? Pongamos que nosotros hubiésemos calculado acá menor o igual. Entonces, ¿cómo haría yo para hacer 64? Lo que tendría que hacer es la probabilidad para que sea 64 o menos. Para que sea 64 o menos, ¿sí? La probabilidad para que sea exactamente 64. Eso dijimos que era cero. Entonces la probabilidad para que sea menor a 64 sería esta menos cero. Es absolutamente la misma. Entonces aquí lo único que me queda es responder esto. Aquí tengo la respuesta del último. ¿Ok? Entonces cuando me pide exactamente un valor, si yo sé que esas variables son continuas, entonces evidentemente para tener el valor exacto de 64 kilos, de 70 kilos, de 30 kilos, 32 kilos, de una nota que sea igual a 78, a 79, etcétera, entonces es cero. ¿Ok? Salvo que, por ejemplo, cuando se trate de notas, me diga que solamente se carga, por ejemplo, la parte entera de la nota. Entonces ahí 63,5 ya sería 64 y 64,49 también sería 64. En ese caso, tendría que hacerlo de esta forma. Hacer el ajuste de más menos 0,5. ¿Ok? Pero para eso me lo debe especificar eso o debo asumir. De lo contrario, es como lo realizamos aquí. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende esta parte? A ver, no sé si hubo una consulta ahí. Ok, vamos a fijarnos en el segundo, por lo tanto, ¿verdad? No sé por qué quedó desplazado esto. Ahí. Vamos a ver el segundo ejercicio. Aquí vamos a ver quizás otros comandos o resolverlo de una forma un poco más distinta porque aquí ya hay un poquito más de pienso, por así decirlo. Fíjense en este caso. Dice, se supone que los resultados de un examen siguen una distribución normal con media de 78 y desviación típica de 36. Entonces, yo podría, aquí ejercicio 1 y aquí ejercicio 2. Me decía, en este caso cantidad, no hay cantidad de alumnos ni nada, sino que me habla ya de las probabilidades. ¿Listo? Entonces, en este caso, no utilizaría esa cantidad. A ver, hice en Zoom 200.
Entonces, cantidad no me es necesario. Supongamos ya directamente la media y la desviación. ¿Ok? Yo aquí le puedo dar todos los bordes e indicar en gris de forma que yo recuerde que son datos. Me decía la media 78 si no me equivoco y la desviación 36. Son los únicos datos fijos para el ejercicio. Volvemos aquí. 78 y 36. No sé si... Sí. Me piden el ítem A. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que se presenta al examen obtenga una calificación superior a 72? Siguiente. ¿Cuál? Perdón. Calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre el apto y no apto. Y ahí me da la indicación de cómo saber eso. Son declarados no aptos el 25% de los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más bajas. O sea, este ya es más complejo. Y el último me dice, si se sabe que la calificación de un estudiante es mayor que 72, eso ya es, yo ya sé, ¿cuál es la probabilidad de que su calificación sea de hecho superior a 84? Entonces vamos a ir a plantearlo parte por parte, ¿ok? De vuelta. Yo sabía esta misma gráfica. Aquí no es tan buena, pero se entiende. Voy a tratar de achicarlo a esto. Ahí. Entonces el ítem A. Quiero ir por el ítem A. El ítem A, para ello, de vuelta, defino la media. Aquí tengo que la media es de 78. La desviación típica, puedo colocarlo aquí, de forma que no me olvide, 36. Pueden ser porcentaje o pueden ser en puntos o alguna escala distinta, ¿verdad? Vayamos a lo siguiente. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se presente al examen, obtenga una calificación superior a 72? Entonces aquí voy a tratar de marcar 72. Evidentemente 72 está dentro del rango de una desviación. Por lo tanto, aquí sería x igual a 72. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? El ejercicio me pide que sea mayor. Entonces sería toda esta área. ¿Cómo lo harían ustedes si resolvían utilizando la tabla de Z normal? Ustedes harían de la siguiente forma. El área de toda esta zona sería 0,5. Lo calculan, no hace falta calcular porque ya es de toda la mitad. Y lo que estarían calculando sería el área de esta parte. Entonces, esta área prima, ustedes calculaban, perdón, no. Esta área que está aquí, ustedes calculaban con Z o para Z con X igual a 72. Entonces la probabilidad total sería el 0,5 más el A. Eso lo harían ustedes a mano. Ahora, ¿qué ocurre? De vuelta, no hace falta porque nosotros estaríamos probando utilizando ya las herramientas del Excel. Entonces, fíjense que el Excel lo que me va a dar es toda esta parte. Esto es lo que me estaría arrojando en el Excel. Entonces, para hallar el área verde, lo que tendría que hacer es 1 menos la probabilidad para menor o igual a 72. Entonces, volvemos aquí. Vamos al ítem A. El A me dice representa superior a. Entonces, superior a, y puedo colocarlo aquí, el valor,
y aquí la escala. Como no tengo, entonces lo dejo ahí. Lo puedo poner así. Superior a 72. O puntaje superior a 72. Voy a colocar aquí. Entonces, cuando yo calcule en Excel, lo que voy a calcular es la probabilidad para X menor o igual, o menor, da lo mismo, a 72. Y lo que yo quiero calcular es para X mayor a 72. ¿Ok? ¿Cómo calculo esto? Entonces de vuelta, escribo el comando distribución punto normal norm punto n. Me pide colocar la X, digo esto, la media, fíjense que voy a anclar de vuelta para hacer como en el ejercicio anterior, copiar y pegar de una forma un poco más rápida. La desviación, voy a anclar también, y el acumulado, sí, evidentemente voy a querer calcular el área acumulada hasta ahí. ¿Ok? Sale 0,43. Está bien porque evidentemente debe ser, a ver cómo digo, debe ser menor a 0,5 y también debe ser mayor a aproximadamente 0,3, ¿verdad? Perdón, a 0,2. ¿Por qué? Recordemos, cuando yo tengo el área comprendida entre menos una desviación y más una desviación, yo tenía algo así como 0,66% del área. Quiere decir que entre la media y menos una desviación hay 0,33. En este caso, esquemáticamente yo veo que es mayor a ese límite. Entonces en mi mente yo ya puedo tener idea de este valor si está correcto o no. Al menos sé que debe ser superior a 0,2 y algo y menor a 0,5. Veo que cumple ese rango, entonces, no me equivoqué al menos. ¿Verdad? Al menos yo haría eso en mi mente. ¿Ok? No les quiero confundir más, pero yo compararía de esa forma. Ahora, ¿qué ocurre? Yo quiero la probabilidad para que sea mayor a 72. Entonces sería la probabilidad total menos para que sea menor a 72. ¿Ok? Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que se presente tenga un puntaje superior a 72? Y es 0,56, o puedo decir este mismo valor y expresarlo en porcentaje. ¿Ok? Cualquiera de estas dos sería la respuesta correcta. Entonces, de repente, cuando preguntan la probabilidad de algo, solemos responder en tanto por uno. Es decir, esta forma que está aquí. Si de repente quiero decirlo en porcentaje, tampoco está mal. ¿Ok? Tampoco está mal, pero sería multiplicar eso por 100 y ya está. ¿Ok? Les recomendaría que cuando hay exámenes de forma virtual y se les pida insertar los datos, o por ejemplo en este caso, supongamos era un examen y se les pedía la probabilidad para que una persona sea superior a tanto, ¿verdad? Pregunten si está en tanto por uno o tanto por 100 o tanto por ciento. ¿Ok? De forma que ustedes puedan escribir 0,56666 o, 0, o 56,6. ¿Ok? Pero ambas, evidentemente, son respuestas correctas. Ítem B. Me dice la proporción de estudiantes que tienen, vamos a ir a leer, una puntuación que exceden por lo menos en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre el apto y el no apto. Son declarados no aptos el 25% de los estudiantes.
Entonces, fíjense que para el ítem B tenemos que hacer un análisis un poco más profundo, por así decirlo. Vamos a ver. Ítem B. ¿Qué me dice? 25% del, 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 del... Tengo que identificar ese 25% no apto, por así decirlo. Entonces, voy a resaltar aquí la media. La media es algo que no está variando. Y la media sigue siendo 78. Ahora, lo que ocurre es, voy a tratar de identificar el 25% de la media, de los alumnos. ¿Verdad? 25 yo diría que está por aquí. Todo esto debe ser un área equivalente a 0,25. O puedo indicarlo aquí sin ningún problema. ¿Verdad? De forma esquemática nomás. Aquí pongo para que se pueda apreciarlo mejor. ¿Sí? En donde aquí veo que esto equivale a un 0,25% del área. Entonces, lo que yo debería hacer es sacar ese valor de X. ¿Sí? O X', o X. Con ese valor de X, yo debería poder calcular un valor de X', que es igual al valor de X, de los que me delimita el margen del no apto, más 5 puntos. Y me pide la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en 5 puntos. Quiere decir, supera 5 puntos y todos los que sean mayores a eso. Entonces eso es lo que debemos hacer ahora. ¿Ok? ¿Cómo lo harían ustedes a mano? Ustedes directamente buscarían el porcentaje del área comprendida desde la media, que justamente en este caso también coincide con 0,25. ¿Ok? Buscarían eso. De ahí sacarían una Z, ¿sí? Luego calcularían esta X. Si mal no recuerdo, ustedes harían esto. Z, X menos media sobre desviación. Si es para la izquierda, utilizarían un valor de Z negativo. Si es para la derecha, utilizarían un valor de Z positivo. De ahí, ¿qué sacarían? Sacarían este valor de X. En donde Z, evidentemente, me arroje equivalente a un área de 0,25. Con ese valor de X, entonces calcularían X', que es X más 5. ¿Ok? Y van a verificar si es mayor o menor a la media y calcular de vuelta el área comprendida en el valor o en el tramo que se les pide. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Entonces, de repente es bueno de vuelta a revisar cuáles eran las funciones que nosotros podíamos tener. ¿Ok? Y encontramos lo siguiente. Hay unas funciones que serían la función inversa. ¿Sí? Les voy a preguntar qué piensan que me va a dar. Fíjense que está la función inversa normal, la función inversa normal estandarizada. Primero, ¿cuál de los dos estaríamos utilizando nosotros en este ejercicio? La normal. Genial. ¿Y qué valor creen que me va a arrojar esa función inversa? Fíjense lo que yo le tengo que dar. ¿Verdad? Yo le tengo que dar tres argumentos. Evidentemente va a salir un número. ¿Ese número qué sería? ¿Qué piensan que sería? Los puntos sería el valor de la X que estoy buscando.
Porque fíjense, los argumentos que me pide cargar, por un lado está la probabilidad. Es decir, yo ya le tengo que dar el área encerrada. Entonces, cuando yo cargue, yo tengo que darle el área encerrada. Pero ojo, tiene que ser el área encerrada como toma Excel. Quiere decir, desde 0 hasta el valor de la X. Es decir, en este caso 0,25 sin ningún problema. ¿Ok? Entonces yo le tengo que dar 0,25, la media y la desviación. Y él que me da, él me arroja este personaje que está aquí. Entonces, lo que yo haría sería, primero, calcular X para no aptos. Es un poco mala onda como plantea el ejercicio, ¿verdad? Pero a forma de ejemplificar era interesante. Entonces, X para no aptos, no tengo idea. Pero yo sé que el área para no aptos es igual a, fíjense que aquí voy a ponerlo con ese formato, ¿verdad? 0,25. Esto puede ser variable, ¿ok? De ahí quiero sacar el área, la X para no aptos, de este valor. Entonces, esto inclusive puedo hacerlo después. Voy a hacerlo aquí primero. ¿Cómo calculo esa X para no aptos? Fijámonos y es inversa punto normal. Entonces el comando sería inversa hasta la B corta nada más punto norm. Y ahí tengo dos posibilidades, la normal o la estándar. En este caso es normal. Coloco la probabilidad, la desviación, perdón, la media, que está aquí. Voy a anclar por las dudas. Y la desviación también lo voy a anclar. Enter. ¿Qué significa esto? Significa que este valor de X es 53,71. 72. 72. Por lo tanto, esto sería 58,72. Evidentemente, sigue siendo menor a mío. Ojo que ahí parece que es factorial de un número decimal. Ahí. Entonces, ¿qué calculé aquí? La X para los no aptos. Entonces, lo que me pide el ítem B es una X prima tal que sea tal que esa X sea la X más 5. ¿Ok? Por lo tanto, sería este valor de aquí más 5 puntos. Y ahora calculo todos los valores o la probabilidad de ocurrencia para X mayor a ese valor que calculé. X prima. Esto está mi... Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo calculo eso? Ya directamente distribución punto normal norm punto n. O directamente, fíjense que yo puedo copiar esto. Copiar, pegar aquí y revisar que esté tomando bien los datos. En este caso, debe tomar este valor de aquí. Entonces, si quiero expresarlo en tanto por ciento, en tanto por uno, ya va a depender de la respuesta que quiero arrojar. ¿Se entiende? Entonces ahí tengo 29% superaría el rango de 5 puntos mayor a el
Perdón, acá hicimos mal. Acá hicimos mal. Esto me da menor o igual, porque me da el acumulado hasta x'. Si no están atentos, alumnos. Me da menor o igual, es decir, lo que yo calculé hasta ahora es, a ver si puedo seleccionar aquí, es esto de aquí. Yo para dar mi respuesta debería ser 1 menos eso. Entonces, mi respuesta para que x sea mayor, entonces sería directamente 1 menos esto de aquí. Y esto yo no quiero en porcentaje, sino quiero de forma general. Ahí. Ahí está. Si quiero indicarlo en porcentaje, puedo copiar esto, poner el porcentaje y que yo agregarle los dos decimales. Esto es tanto por 1 y tanto por 100. Ahora sí tiene sentido. Entonces yo puedo decir que el 70% o 70, tanto por ciento, o tengo un porcentaje de 70, tanto de probabilidad de que una persona supere 5 puntos por encima del margen para no aptos, del margen de los 25% menores. ¿Ok? Una pequeña variación a esto, ¿verdad? Sería la siguiente forma, una pequeña variación al ejercicio. Justamente eso voy a decir, Brian. Una pequeña, por ejemplo, variación para este ejercicio podría ser si es que me decía lo siguiente, a ver, y ya le pongo aquí. Puedo colocarlo aquí, una variación. Observación. Considerar los puntajes o considerar como números enteros. Entre paréntesis significa redondear por defecto. Esto, por ejemplo, puede ser una pequeña variación que ya ustedes pueden utilizar para practicar aquí. Es básicamente el mismo ejercicio, salvo que ahora, por ejemplo, el puntaje de 53,72 realmente hubiese sido 54. ¿Ok? Realmente hubiese sido 54. Y en la X que yo hubiese querido buscar hubiese sido 59. Y para que sea mayor a 59, entonces tendría que ser mayor a 59,5. Ahí voy a tener la certeza de que sea mayor a 59. Si hubiese querido calcular superior a 72, entonces tendría que calcular superior a 72,5. Porque 72,48, 72,33 seguiría siendo 72. Yo consideré de la siguiente forma que evidentemente el porcentaje es tal y cual muestra aquí. Es decir, alguien puede tener 53,72%, ¿ok? Justamente para agregarle esta pequeña variación en que ustedes puedan practicar y ver qué cambia, qué análisis cambia. Yo consideré que los porcentajes de las notas son o corresponden a una distribución continua. Pongamos ahora, la variación básicamente lo que establece es considerar que los puntajes siguen una distribución discreta. Eso quedaría como para que ustedes lo puedan plantear y resolver.
De hecho, la misma idea pueden aplicar al ejercicio. Supongamos que tenemos una balanza que tiene precisión al kilogramo. Esa es la única variación de este ejercicio. A los alumnos se lo miden con una balanza que tiene precisión al kilogramo y pide las mismas cosas. Entonces, ahí que tendrían que hacer, tendrían que hacer el ajuste del 0,5 más o menos, de acuerdo a lo que se los pida. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad, la idea? Es muy bueno que puedan practicar estas distintas funciones, ¿verdad? Nosotros básicamente utilizamos esta general para distribución normal. Para distribución normal estandarizada sería lo mismo, solamente que ahí me sale el valor de la z. Sacamos la inversa, que me da aquí el valor de la x o de la normalizada. Y fíjense estas. Si ustedes quieren trabajar como trabajan con el formulario, entonces cuando ustedes usan este comando, por ejemplo, el que dice normalización, fíjense, cuando ustedes le dicen ustedes usan normalización, lo que les da es la z normal. Es decir, vamos a suponer este ejercicio. Y yo quiero acá calcular la z para x igual a 58,71, bla, bla, bla. Que será este de aquí. ¿Ok? Entonces lo que hago es escribir normalización, escribo el paréntesis y doy el valor que quiero, la media y la desviación. Entonces aquí me da el valor de la z y fíjense que ya me da el signo, me da para la izquierda. Si me daba positivo, hubiese sido que este valor tendría que haber sido mayor a la media. Es decir, supongamos que esto hubiese sido 80. Entonces hubiese colocado 80 y me va a dar el valor de z para 80. Fíjense cómo que pasó a ser positivo. ¿Ok? El valor este que dice distribución.normal.estandarizada, fíjense que lo que me pide es el valor de z y el acumulado. Entonces, si yo quería calcular esto, según cómo hubiésemos hecho de repente teniendo en cuenta el valor de z, hubiese hecho distribución normal, norm.estandarizada.n. Y fíjense que lo único que me pide es el valor de la z y acumulado. Fíjense cómo me da exactamente el mismo valor. Solamente que una es una forma un poco más directa y la otra es, digamos que calculando el valor de z. Pero, de vuelta, ambos métodos son totalmente válidos. Es nada más para que sepamos cómo calcula. Pero de vuelta, lo que quiero que quede muy en claro es que el Excel calcula el valor acumulado siempre desde 0 hasta el valor de z o hasta el valor de x. Sin embargo, en la tablita nosotros hacíamos desde la media para los costados. ¿Ok? Entonces, si es que no hay consultas, por hoy la clase es hasta aquí. Y sería bueno que puedan complementar con los videos que se les va a habilitar, creo que ya esta tarde o esta noche, en el Classroom. Dale. Entonces, sería hasta aquí. Que tengan un buen resto de semana. Chau, chau.